Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cintia Elizabeth Gallardo Suárez. A continuación, vamos a presentar la siguiente actividad de la cantuta junto a mis compañeros Fernando Quintero Núñez, Mariela Caucho Hidalgo de Rodríguez y Martín Armando Gutiérrez Valentín, John Anthony Esther Altamirano. Bueno, vamos a hablar acerca de esta breve tarea que es analizar la constitucionalidad de diversas normas jurídicas vigentes desde el prima autopositivismo, el realismo jurídico y las teorías críticas contemporáneas. Nos basamos en la metodología de las figuras como Hans Kelsen, Hars, Louis Ferrogoil y Alfred Gors. Este caso es un procedimiento que analiza la cantuta donde se observó la aplicación de criterios jurídicos, morales en la toma de decisiones judiciales. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con el caso de la cantuta. Se refiere a a la desaparición forzada de un asesinato de 9 estudiantes junto a un docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, en 1992. Estos crímenes fueron perpetrados por el Grupo de Colina y un escuadrón de la muerte asociados de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este proceso judicial se enfrentó al reto de equilibrar de la aplicación de una estricta de las normas legales vigentes y consideración de criterios éticos relacionados con los derechos humanos. En el 2006, la Corte Suprema del Derecho Perú, de la Corte Suprema del Perú condenó a varios responsables directos al caso expuesto. Y posteriormente también fue condenado el expresidente Alberto Fujimori, que fue en el 2009. Esto quiere decir que es fundamental para entender cómo son las normas y cómo deben ser aplicadas. No solo debe ser un enfoque técnico, sino también considerando un impacto de las aplicaciones y derechos humanos y la justicia social, ética. Y bueno, en esta resolución nos da claramente cómo es el ejemplo de la justicia que puede entrenar en un legado de violaciones de derechos humanos y y su relevancia en la construcción de un Estado de Derecho de Perú. Cabe recalcar que no debemos olvidar quién resaltó en este caso, que fue el juez el juez César San Martín Castro, miembro de la Sala Penal Especial en la Corte Suprema, quien jugó un papel fundamental en este caso que se dio. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición también, vamos a relacionar este caso con lo que son las teorías en este caso la teoría del positivismo excluyente de Kelsen, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Hans Kelsen? Dentro de su teoría plantea una separación clara entre el derecho y la moral. Para Kelsen el derecho es un sistema normativo cerrado que debe ser aplicado por los jueces de manera estricta, sin recurrir a las consideraciones externas de carácter moral o político, ¿no? En este sentido, Kelsen también rechaza cualquier intento de integrar la moral en el derecho. Considera que los jueces deben aplicar la ley tal como está, sin modificarla o sin reinterpretarla en función a sus principios morales. Para Kelsen también la aplicación objetiva y coherente de las normas es lo que tienen que los jueces tienen la absoluta libertad de interpretar las leyes de acuerdo a los criterios morales, las incertidumbres y la arbitrariedad que podrían surgir en la administración de la justicia. La teoría keynesiana tiene implicaciones importantes en el rol de los jueces en el sistema jurídico, al reducir la labor del juez, la aplicación de normas jurídicas preexistentes. Kelsen también elimina el margen de discrecionalidad que podrían tener en su interpretación, ¿no? Que los jueces en esta teoría no son los creadores del derecho, ¿no? Sino son los ejecutores de la ley. Esto refuerza el principio de la legalidad, ¿no? En donde los jueces no pueden actuar basándose en sus principios propios, sino en lo que dice la ley. También se preocupa por la validez formal de las normas consideradas
que son válidas, creando acuerdos, procedimientos establecidos en el sistema jurídico sin importar su contenido, ¿no? Eh, a continuación le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias, compañero Fernando. Buenas tardes, profesor. Continuando aquí con la exposición, vamos a hablar sobre el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart sostiene que existen lagunas o ambigüedades que los jueces deben resolver interpretando las normas de manera que puedan incorporar principios morales, éticos. Esta facultad interpretativa nos va a permitir o permite una mayor flexibilidad en el sistema jurídico, ya que no obliga al juez a seguir ciegamente la ley, sino considerarla en conjunto con los factores externos que pueden haber, ¿no? Y las pueda incluir ahí. Eh, También considera o consideraba que el positivismo jurídico se sostiene sobre tres tesis. En primer lugar, entendía que para que el derecho exista debe contratarse alguna forma de práctica social que determina las fuentes o criterios últimos de validez del sistema jurídico, ¿no? Sobre esto podríamos decir que el juez, para que emitir un fallo, no necesariamente tiene que seguir todas las normas que indican o están, ¿no?, interpretadas en la ley, sino eh, eh, poder también incluir ahí razonamientos, puede ser religiosos, éticos, morales, ¿no? O sociales que no puedan modificar en sí de forma abrupta la resolución o el fallo al cual llegue, pero sí eh, acogerlo, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, docente. En esta oportunidad me toca exponer sobre el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli sostiene que el derecho no puede ser entendido como un sistema cerrado o completamente autónomo. Más bien, él plantea el positivismo como plantea el positivismo clásico, sino que debe estar orientado a garantizar los derechos de los individuos frente al poder. Para Ferrajoli, el derecho debe funcionar como un límite al poder y no solo como un conjunto de normas que se aplican de manera mecánica. Su enfoque introduce una perspectiva crítica que reconoce la función del derecho en la protección de la dignidad humana. Eh, Ferragioli también sostiene que la Constitución es un acuerdo democrático entre los indecisos, ya sea porque no se puede decidir o porque no se puede no decidir. Acuerdo que podemos reconocer que la forma positiva que ha tomado el hipotético contrato social desarrollado por la filosofía del derecho natural no es otra cosa más que el establecimiento de aquellas normas que son derechos fundamentales. A continuación doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre el realismo jurídico de Alfred Rose y su apartamiento del positivismo. En esta diapositiva vamos a ver cómo Rose se aparta del positivismo tradicional al afirmar que el derecho no es un sistema cerrado de normas aplicadas de forma automática por los jueces, sino que el derecho solo se puede entender si se considera cómo realmente actúan los jueces, quienes toman las decisiones influidas por los factores psicológicos, sociales y políticos. También Rawls critica la idea de que el derecho sea completamente objetivo y señala que los jueces imparten las normas basándose en la experiencia, valores personales y el contexto social. Esto rompe, esto rompe la visión del juez como un mero aplicador de la ley propia del positivismo. Además, va a enfatizar que las normas jurídicas no siempre ofrecen soluciones claras. Por lo tanto, los jueces deben interpretarlas y en muchos casos completarlas. Este proceso no es neutro ni técnico, sino cargo de valoraciones subjetivas. Otra crítica de Rawls es donde considera que una norma solo es jurídica
si es efectiva en la práctica, lo cual contrasta con el positivismo y prioriza la validez formal sobre la eficacia real. En resumen, Rawls propone una visión del derecho como una práctica social dinámica, en la que los jueces son actores activos y no simples ejecutores. Su realismo jurídico introduce incertidumbre, subjetividad y contexto en la comprensión del texto, del derecho, desafiando así los pilares del positivismo jurídico clásico. Para finalizar, mi compañero va a dar las recomendaciones y las conclusiones. Gracias. Gracias, compañero. Llegando a las conclusiones de este trabajo de investigación, podemos decir, ¿no?, que el derecho no se puede aplicar de manera aislada a la realidad social a la que vivimos actualmente y la que nos rodea, ¿no? También el positivismo incluyente no es suficiente para resolver casos que implican derechos fundamentales, ¿no? La teoría del positivismo incluyente permite una mayor flexibilidad judicial en la aplicación del derecho. También la protección de los derechos fundamentales deben ser principales objetivos del derecho en cualquier forma que sea el sistema, ¿no? El derecho debe equilibrar también sus funciones normativas con la realidad política y social. También se debe influenciar las estrategias extrajudiciales sobre los jueces o inevitar que deben ser reconocidas dentro del sistema judicial. Algunas recomendaciones que podemos dejar son que los jueces deben tener más capacitación, principalmente en lo que son justicias y derechos humanos para una mejor toma de decisiones, ¿no? También se debe incorporar tratados internacionales sobre derechos humanos de manera directa en la legislación nacional. También se debe promover reformas legislativas que incluyan expresamente la protección de los derechos humanos dentro de la interpretación judicial, ¿no? Se debe fortalecer también la independencia judicial frente a las presiones políticas y sociales externas. También se debe fomentar una cultura jurídica en la que los principios morales sean parte de la interpretación del derecho. Se debe también impulsar la reforma constitucional para incluir derechos supranacionales en el marco interno, ¿no? Y también se debe establecer con mayor claridad las leyes para reducir la discrecionalidad excesiva de parte de los jueces y fiscales que tenemos. Eso sería todo con respecto a nuestro trabajo de investigación. Gracias a todos. Gracias.